de hoy tenían que traer estudiado el teórico de cinemática y dinámica. Fundamentalmente lo que nosotros vemos es la parte de cinemática, es lo fundamental. El por qué vemos cinemática. En realidad, la pregunta se la tendrían que hacer ustedes y preguntármelo a mí. Yo me lo hice muchas veces a la pregunta, muchas veces, yo ahora estoy a cargo de la cátedra, modificar el programa podría yo hacerlo, pero voy a estar muy poco tiempo más, preferiría que la otra persona lo haga si es que hay que hacerlo. Si ustedes se ponen a pensar, todo lo que está en este mundo está en movimiento, no hay absolutamente nada que esté estático, porque los átomos se están moviendo continuamente. Diseñadores y arquitectos van a trabajar con materiales, es así. Ustedes van a tener que considerar distintos tipos, digamos, de movimientos. Por ejemplo, los diseñadores van a diseñar maquinarias que los arquitectos muchas veces van a utilizar en obra. Por ejemplo, hormigoneras, ¿sí? Que tienen un movimiento específico. Las hormigoneras, ¿qué hacen? Giran alrededor de un eje para hacer la mezcla, ¿verdad? Ustedes van a tener que saber como arqui cuántas revoluciones por minuto. A nosotros en ingeniería nos daban incluso una materia que se llamaba elemento de máquina para poder arreglar las máquinas si se rompían en la obra. Yo creo que eso ya era como mucho, ¿vieron? Porque a mí eso no me gustaba para nada, ya era como demasiado. Pero entender de qué me están hablando, cuando me dicen, mire, arquitecto, le vamos a vender una máquina de tantas revoluciones por minuto y ustedes se quedan mirando el cielo raso, sería muy triste. Acá el arquitecto Ramallo, que fue una escuela técnica, seguro que se lo enseñaron, él ya viene sabiendo. Pero, por ejemplo, yo salí de una escuela comercial, jamás me hablaron de RPM. Y muchos de ustedes probablemente tampoco lo sepan. ¿Por qué? Porque no se los enseñaron. Un diseñador industrial que va a trabajar con maquinaria y se le ocurre diseñar cualquier objeto que tenga un mecanismo, también tiene que saber algo de velocidad. Una cinta transportadora va a tener engranaje, va a trabajar con dos tipos de movimiento. Uno, que va a ser un movimiento rectilíneo, combinado con otro, que va a ser un movimiento. Pablo Ramba, yo levanto la manito, lo escucho. No, Vamos. nada, escuché por ahí una vez, así, por ahí a algunos más poetas les gusta, yo no soy muy del biribiri, pero que los arquitectos diseñamos el espacio, ¿sí? Y después empezaron a diseñar el tiempo, el espacio y tiempo, con el invento o la implementación en la arquitectura de la rampa, ¿sí? Porque manejaban el tiempo en desplazarse en esa rampa. Entonces podían, con el recorrido, demorar o acercar los espacios. ¿Sí? No sé si me entienden, medio abstracto, medio ahí, pero toca un poco esto de la cinemática, de la distancia, la velocidad, el tiempo. Un por qué tenemos que estudiar esto, Cristina. Es que es hay que así, tratar de justificar. es que es tal cual así. Después cuando vemos, por ejemplo, dilatación, cuando vemos calor, ¿por qué se dilata un cuerpo? Te vas a preguntar. Y bueno, porque empieza a moverse con mayor rapidez, digamos, los átomos que componen el cuerpo, entonces se produce pa, 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 pa. Si yo no hablo ahora de lo que estoy hablando, ustedes no van a entender el por qué. Si yo no entiendo el por qué, nunca voy a poder aprender. Eso es de cajón. Cuando tengo todo tomado con broches de la ropa en mi cabeza y bueno, uso la fórmula. Ustedes van a tener las fórmulas en la mano, pero tienen que saber de qué estamos hablando, porque si no, es hacer agua por todos lados. De memoria, nada. Entender todo. Curiosidad siempre. ¿Por qué pasa esto, che? A ver, ¿y por qué esta mujer no me lo explica? A todos los profes les van a preguntar el porqué del porqué del porqué, porque eso es lo que corresponde. Y si el profe por ahí no lo sabe, ¿qué puede pasar? Y bueno, entre todos construyen ese conocimiento que, bueno, que por X causa en ese momento no está, pero tienen que saber, sí o sí, porque de esa manera ustedes construyen algo que nunca se van a olvidar.
Bueno, ahora dejo de hablar de filosofía, barata y zapatos de gamuza, y me voy a poner a presentar ese resumen que yo les hice. Si ustedes han estudiado para el día de hoy, ustedes van a saber decirme cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez, por ejemplo. Ustedes cuando ven el cuenta kilómetro de sus automóviles, ¿ustedes qué están viendo? ¿Velocidad o rapidez? Chachán, chachán. Velocidad. No. No dije nada. ¿Qué ven? ¿Rapidez o velocidad? ¿Y por qué? O velocidad. Estudiado, profe, por eso. ¿Cómo? A ver, ¿cuál es la diferencia? La diferencia fundamental entre rapidez y velocidad es que una es una magnitud vectorial y la otra es una magnitud escalar. Lo que ustedes ven en su cuenta kilómetros es la rapidez con que va su vehículo. Porque no les dice hacia dónde van y en qué sentido van. Eso no lo saben. Eso se lo dice el GPS. El GPS les está diciendo hacia dónde van. Y la gallega les dice, pues dobla hacia la derecha a tantos metros. Si bien esto no es fundamental, a mí me está diciendo cuánto han estudiado. Movimiento rectilíneo uniforme. Cuéntenme una cosa del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué características tiene? Su velocidad es constante. Velocidad constante. No tiene variación en la velocidad. Muy bien, perfectísimo. ¿Qué más? Recorre distancias Espacios y tiempos. iguales. Espacios iguales en tiempos iguales. ¿Y la aceleración? Constante. Va, no. Es cero. No, Es cero. Es cero, tal cual. ¿Se está viendo lo que estoy presentando? Sí, sí se ve. Ah, bueno. Entonces, con esas premisas, digámoslo así, yo les preparé esta pantalla muy chiquitita que resume, digamos, todo lo que ustedes pueden querer saber acerca del movimiento rectilíneo uniforme. ¿A qué es igual la velocidad en ese tipo de movimiento? Bueno, yo les puse un ejemplo, un camión en MRBús que se desplaza siempre a la misma velocidad. La velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. Cuando yo hablo de espacio, en mucha bibliografía va a figurar como distancia recorrida o como X, en algunos casos, sobre T, o como E sobre T. Siempre es la misma historia. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de ese espacio? El espacio final, o sea, el punto de llegada, a ver, voy a buscar mi lapicito, al punto de arribo, que estaría acá, con respecto del punto de inicio, ¿cierto? Sería espacio final menos espacio inicial. Y sobre tiempo final menos tiempo inicial. Acá transcurrió una cierta cantidad de tiempo, pasó desde que yo empecé a circular hasta que llegue. Salgo de Córdoba, llego a Carlos Paz. Entonces yo digo, bueno, kilómetro cero, por ejemplo, tomo Córdoba como kilómetro cero, Carlos Paz hice 36 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? Etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? Esto sería, si queremos verlo de otra manera, como un delta de espacio sobre un delta de tiempo. Ustedes recuerden que delta siempre es la variación. Muchos preguntan, y por eso les cuento, cuando hacemos delta, hablamos de diferencia. Yo fíjense que puse en rojo todo lo que es final, para que no se me confundan, ¿sí? ¿Vamos bien? Perfecto, profe. Si yo quiero conocer a partir de esta ecuación algo que tenga que ver con el espacio, despejo. ¿Cómo despejo? Como se despeja siempre, ¿verdad? Entonces, velocidad por tiempo, o sea, por ese delta de tiempo, me va a dar el delta del espacio, que sería esto que yo estoy viendo acá. Entonces, a esto le pongo delta del espacio y a esto le voy a poner el delta del tiempo. ¿Ven?
Más fácil no puede estar. Se los hice bien extendido para que lo entiendan. ¿Qué pasa si yo lo que quiero conocer es el espacio final? Y bueno, voy a pasar el espacio inicial al otro miembro, acá está restando, acá pasa sumando. Esto lo van a encontrar en todas las fórmulas que ustedes vean. ¿Cómo resuelvo esto? Matemática pura. Este por este menos este por este. Distributiva, propiedad distributiva. Porque acá hay que enseñar física, pero también matemática. ¿Y saben qué? Si ustedes ven la definición de física, dice que estudia todos los fenómenos de la naturaleza, pero lamentablemente, para mí, gracias a Dios, porque me encanta, con la ayuda de la matemática. Si no, no hay tutía, no hay forma. ¿Se entiende esto que acabo de hacer? Si yo hago velocidad por tiempo final menos velocidad por tiempo inicial más espacio inicial, voy a tener el espacio final. ¿Está? Sí. ¿Están entendiendo? Sí, sí. Muy bien. Pero ¿qué pasa si lo que yo quiero conocer es el tiempo final? Y bueno, parto de esta fórmula, yo quiero conocer el tiempo va a pasar, digamos, al numerador y yo voy a tener que decir, entonces, a ver si despejé bien acá, déjenme ver, a ver si me mandé una. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Tiempo es espacio sobre velocidad. ¿Es así? A ver, vamos a corregir acá. Déjenme un minuto. Mantener. Exacto. Este despeje está bien hecho. Velocidad sobre espacio es igual al tiempo. ¿Cómo sabemos si eso es cierto o no? Fíjense. Yo acá, ¿qué unidades tengo en el numerador? Tengo metro sobre segundo. Miren qué fácil que es chequear si algo está bien o está mal. No, no voy a poner esto porque esto me pone muy nerviosa. Miren, acá hay un error. Esto lo hice muy rapidito, así que, pero quiero que ustedes vean que cuando se equivocan, como me equivoqué yo, es re fácil darte cuenta al toque. Yo me di cuenta por lo que estoy viendo. Miren, voy a poner la copita. Miren, la velocidad, ¿qué unidad tiene? Por ejemplo, alguna. Metro sobre segundo, ¿cierto? ¿Es así? Sí. El espacio, ¿qué unidad tiene? Oh, ya me fui muy abajo, qué salame. A ver, esperen. Ahí está. Metro sobre segundo es la velocidad. Y el espacio es metro, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Y esto me tendría que dar la unidad del tiempo. ¿Me da el tiempo? ¿Cómo se despeja esto? Pero sería posible que sea tan pavota. Acá abajo hay una unidad. Perdonen de nuevo, que me voy tan abajo que después no encuentro la forma. Miren, cuando vean esto no se lo van a olvidar nunca más. Entonces, yo planteo acá que velocidad sobre espacio es igual a tiempo. Van a ver que no es cierto. La velocidad es metro sobre segundo. Estoy poniendo solo las unidades. El espacio es metro. Como acá abajo no tengo nada, voy a poner un 1, ¿sí? Voy a borrar acá. Muy bien. Ahora resolvemos esto. Entonces esto me queda metro por 1, metro. La resolución de este tipo de historias es este por este sobre este por este. Sobre metro por segundo. ¿Ven? Cuando yo hago la simplificación, el resultado no me da en segundo, me da en 1 sobre segundo. Quiere decir, ¿se están dando cuenta de cómo ustedes solos se pueden dar cuenta cuando algo está mal? Eso quiere decir que esto está Al revés. mal.
¿Lo ven? ¿Ven que ustedes solo se pueden dar cuenta? Digo, noche, mira cómo me da la unidad. Esto no es tiempo. El tiempo me debería haber dado en segundo. Entonces, ¿qué hago ahora yo? Replanteo la historia, me voy para atrás y les voy a explicar. Es fantástico, o sea, me hubiera gustado no equivocarme, lo hice muy, muy rápidamente la historia esta, y me doy cuenta de que esto, si yo tengo que la velocidad es espacio sobre el tiempo es igual al espacio sobre la velocidad. Y lo voy a poner acá. Entonces mejor no vuelvo hacia atrás tanto, ahí está tachado, y voy a poner que el tiempo es igual entonces, dijimos, a espacio sobre velocidad. Cuando yo digo espacio, estoy hablando de, lo voy a poner con pocas palabras, chicos, porque si no, yo soy lenteja, a F sobre EI, menos EI, perdón, menos EI, sobre velocidad. Ahora, ¿qué unidades tengo yo acá? Tengo metro, perdón, metro sobre 1, sobre metro, sobre segundo. Entonces me queda metro por segundo sobre metro. Cuando hago la cancelación, la unidad que obtengo es exactamente, esto es segundo, no es un 5. ¿Eh? ¿Vieron? ¿Se entendió esto? Quiere decir que esto es lo correcto y que esto que estaba acá está mal, mal. Aunque ustedes, mi ego se ha visto resentido, pero creo que ha sido fantástico lo que ha pasado, porque han aprendido cómo chequear si algo que están haciendo está bien o está mal. Vean las unidades. Si las unidades responden, están bien. Y si no responden, están mal. Acá les he dejado un problema para que ustedes resuelvan. ¿Sí? Yo les voy a subir este PowerPoint tal cual y está, y para que ustedes resuelvan el problemita en su casa tranqui. Y si no sale, por WhatsApp lo resolvemos, o la clase que viene como a ustedes les parezca mejor. ¿Se entendió esto? Creo que ese es uno de los problemas que vamos a ver ahora. Así que... Perfecto. Lo van a ver con don Pablo de las Mercedes Ramallo y conmigo van a seguir. Esto es MRU, nada más. Ahora MRV. Fíjense, acá yo les puse un catálogo de fórmulas para resolver. Son las mismas que están por todos lados. Si quieren las agrego también, pero están en la fórmula de aplicación. ¿Qué pasa con la velocidad final si yo no tengo como dato la distancia? ¿Qué pasa con la distancia si yo no tengo la aceleración? ¿Qué pasa con la distancia si no tengo como dato la velocidad final? ¿Qué pasa con la velocidad final si no me dan como dato el tiempo? A esta no la tengan en cuenta porque se van a volver monos y no la vamos a usar nosotros. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad, justamente como es variable. La velocidad inicial no es igual a la velocidad final. Y la aceleración no es nunca igual a cero, porque si fuera cero, ¿en qué movimiento estaríamos? Movimiento rectilíneo uniforme. Exactamente. Tal cual. Acá les hice estos dos cuadritos porque siempre se les genera un problemón. ¿Qué hacer si sumar o restar la aceleración? En general, la aceleración va a ser un valor distinto de cero. La aceleración puede ser positiva o negativa, dependiendo si el móvil va frenando o va acelerando. Eso es una lógica. Si yo freno el auto, la velocidad va a disminuir. Por lo tanto, en la ecuación esta que ustedes tienen acá,
va a haber un signo más o menos de acuerdo a que sea, se llama retardado o acelerado. Si yo freno, resto. Si yo acelero, sumo. Y hay dos tipos de movimiento variado que son caída libre y tiro vertical. Cumplen con todas las condiciones del movimiento variado. Pero en este tipo de movimiento, yo ya sé cuánto vale la aceleración. Vale el valor que yo le doy a la gravedad. ¿Por qué? Porque en ambos casos está influenciado por la aceleración de la gravedad, que nosotros consideramos, para hacerla más fácil a la historia, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando el cuerpo cae en caída libre, y no, o sea, siempre que cae en caída libre, va a tener esa aceleración de la gravedad. Como el cuerpo, el peso del cuerpo tiene esta gráfica, este sería el peso, fíjense en ustedes que siempre se suma la aceleración de la gravedad en esta fórmula. ¿Por qué se suma? Se suma, la velocidad va a ser mayor, porque tiene el mismo sentido y la dirección, este vector del peso, que el vector de la aceleración de la gravedad. Los dos van para el mismo lado, los dos van hacia el centro de la Tierra, no hay una cuestión que se oponga. Pero ¿qué pasa cuando yo arrojo un cuerpo hacia arriba? Primero yo le tengo que dar una cierta velocidad, en este caso la velocidad inicial, sí o sí está. Ese vector va hacia arriba, pero el vector que me está marcando la aceleración de la gravedad va en el sentido opuesto. Entonces lo que yo tengo que hacer, en este caso, es restar la gravedad. Acá se resta, por una lógica, va en sentido opuesto. Acá se suma porque ambos van en el mismo sentido. ¿Sí? O sea, acá yo puse el peso. En realidad, más que el peso, tendría que poner la velocidad. Para que quede más clarete. ¿Se entendió esto? Porque todos los exámenes, no hay uno donde no empiecen a dudar ante qué hacer. O me piden la velocidad, la aceleración del cuerpo. La aceleración del cuerpo en caída libre y tiro vertical, y es la de la gravedad, porque no hay otra. ¿Quedó claro? Con esto pueden resolver lo que se les cante ya están habilitados. ¿Está bien? Sí, sí, ¿Es clarito, clarito? así es. Ok. Bueno, acá hay otro problema que también se lo voy a dejar a Pablo para que él lo resuelva con ustedes, porque me gustaría hablarles un minutito sobre otro tipo de movimiento que es el circular. Y es que me deja salir. Ay, sí me va a dejar. Bueno. ¿Querés resolver ese antes de pasar al otro? Porque ese no lo vi yo. Pero te lo dejo a vos para que lo resuelvas. ¿Puede ser? Bueno, lo hago, no hay problema. Lo vemos. Fíjense acá. Como quieras. Se deja caer un objeto desde la azotea de un edificio que tiene una altura de 12 metros. Me preguntan, ¿en qué tiempo toca el piso? Se deja caer, quiere decir que yo no lo empujo al objeto. El objeto cae. Velocidad inicial, 0. El tiempo es la incógnita. La altura desde la que cae son 12 metros, ¿sí? Acá yo le coloqué una gravedad que es la que usamos nosotros de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, yo les pregunto, de todas estas fórmulas, mi duda es el espacio, es decir, la altura. Me voy a poner los anteojos, porque todo este tiempo, como era grande, lo estaba trabajando así muy, muy segura de mí misma. Fíjense acá en la fórmula, chicos, ¿cuál sería la fórmula que a ustedes les parece que corresponde con los datos que nosotros tenemos? Tenemos la aceleración, que es la gravedad. Nuestra duda, entonces, ¿cuál era? El tiempo, ¿verdad? La velocidad inicial es 0, ya lo dijimos. ¿Cuál sería la ecuación más piola para usar? En ninguna está despejado el tiempo acá. De eso no tengan ustedes dudas. La cuarta ecuación. A ver.
esta. Y si no tengo el tiempo en la ecuación, ¿cómo hago para despejarlo? En la ecuación tiene que haber sí o sí una variable que se llame tiempo. De eso no tengan ustedes duda. Porque si no la tienen, no la van a poder despejar. La primera ecuación tiene el tiempo y tenemos la aceleración y la velocidad final. ¿Tenemos la velocidad final? No estoy Segunda. segura. No, no la tenemos. Vuelvo a mostrarles qué es lo que tenemos como dato. Tenemos la altura del edificio, o si tenemos el espacio recorrido, ¿sí? Y tenemos la velocidad inicial. Y tenemos la aceleración. Vuelvo. Ay, perdón. Perdón. Tenemos el espacio recorrido, tenemos la aceleración, tenemos el espacio recorrido, tenemos la aceleración y nuestra incógnita es el tiempo. La velocidad inicial es 0. ¿Cuál eligen? La tercera. Y bueno, era la vencida. Siempre dicen que la tercera es la vencida, ¿no? ¿Es así? Velocidad final no la tengo. No la tengo. Y está acá y está acá. No puedo con esa. Acá no tengo el tiempo. Entonces la única potable es esta. Y la vamos a señalizar. No, mejor que no, porque después va a quedar con... Van a decir, ¿por qué está esa señalada? Muy bien. Entonces... Ay, qué tonta, por favor. Entonces... Yo dejé todo planteado para bajar el telón acá. Bajamos el telón y acá está. Escuchen bien. A partir de esto, ustedes me van a decir en 5 minutos cuánto vale el tiempo. ¿Cómo vamos a despejar esto? Díganmelo ustedes. ¿A qué es igual el tiempo? Voy a traer mi lapicito. ¿Pueden despejar el tiempo y decirme a qué les queda igual o contarle a Pablo? Busca mis anteojos un minuto. Si le quieren ir poniendo en el chat al despeje por lo menos. Ojo, Gabriela, que la gravedad es la gravedad en la fórmula. No es la velocidad. Ya lo Pero es la encontré. caída Perdonen. de 10 metros sobre. Entonces, paren. ¿A qué es igual el tiempo? ¿Ya despejaron? Cuéntenme qué hago. ¿Cómo pongo la fórmula? Gracias. Perdí los anteojos. Ey, ¿cómo despejo el tiempo? H por 2. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Sí, sí. H por 2 es igual a G por T cuadrado, ¿puede ser? Porque esto es 0. Si B sub 0 es 0, 0 por T, ¿cuánto es? 0, ¿no? 0. Bueno, ahora sí, me tienen que decir a qué es igual el tiempo. Juéguense la vida, vamos.
No me asusten. Raíz cuadrada de altura por 2 sobre gravedad. Perfecto, tal cual. Raíz cuadrada de 2 por altura sobre gravedad. Esto les va a dar dos resultados. Un resultado positivo y otro negativo, como cualquier raíz cuadrada, pero ustedes van a tomar el resultado positivo porque no hay tiempo negativo, ¿sí? Así que, si pudieran decirme cuál es el resultado, yo voy a seguir despejando acá para que escuchen, por favor, revean matemática, porque acá está lo que está mal, es la matemática. Da 1,549 segundos. Muy bien. Entonces, 1,549 segundos. Qué rápido, ¿no? Ay, perdón. Rapidito. ¿Están todos de acuerdo con esto? Hey, chicos. Sí, profe. Bueno, perfecto entonces. Ahora voy a grabar esto. Movimiento circular me pase porque cambié de PowerPoint. Espérenme un segundo que mantener, grabar. Denme un minutito. Ahí está. Ahora vamos a ver un poco, pero muy poquito de movimiento circular. Es muy sencillito lo que les voy a contar. Ya les expliqué que las hormigoneras y muchos, bueno, relojes, millones de objetos, los engranajes que se utilizan muchísimo, trabajan con el movimiento circular. Cuando trabajamos con el movimiento circular, vamos a ver si lo ponemos así, empieza a girar, no me acuerdo si este era el que estaba, bueno, la calecita, miren qué bonita. Está animado el movimiento circular porque su trayectoria, ¿sí?, es un arco de circunferencia. Esto es un arco de circunferencia. Cada arco de circunferencia es subtendido por un ángulo determinado llamado alfa. Y se dice que es uniforme cuando el móvil recorre arcos iguales en tiempos iguales. Acá, en vez de recorrer distancias iguales en tiempos iguales, recorre arcos iguales en tiempos iguales. O sea, exactamente lo que vimos en el MRU. Hay dos tipos de velocidad que en realidad vienen siendo la misma historia medida de distinta manera. La velocidad angular, que se define, es el cociente entre el ángulo girado y el tiempo que se demoró el objeto en dar ese giro. O sea, para poder realizar este ángulo se demoró un tiempo, 3 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Hay conceptos como periodo y frecuencia que lo van a volver a ver en ondas, ¿sí? Periodo es el tiempo que se utiliza en realizar un giro completo. Entonces, el punto P demora un cierto tiempo en ir desde este punto, hacer todo esto y volver a este punto. Eso se denomina periodo y se denomina con T mayúscula. En tanto que la frecuencia es el número de veces, ¿sí?, que el número de giros, perdón, el número de giros que puede hacer, o sea, ir desde P hasta P, en un segundo. Uno es la inversa del otro. Estos conceptos son sumamente importantes porque después los van a volver a ver en ondas. Esto es todo un resumen que les hice. Fíjense que la velocidad tangencial es un vector que es perpendicular siempre. Si ustedes colocaran un objeto, nosotros lo hacíamos antes cuando se usaban los discos de pasta, qué sé yo, vos ponías
cualquier cosa, un papelito acá, el disco giraba, pueden hacerlo con cualquier objeto circular, probarlo en su casa, ponen un papelito acá en el borde y el papelito sale despedido así, tal cual lo indica la velocidad tangencial. No sale despedido siguiendo la circunferencia, sale despedido perpendicular a la circunferencia. Es tal cual está indicado acá. La velocidad tangencial se dice que es igual a la velocidad angular, que ya vimos nosotros que era igual al ángulo girado sobre el tiempo que demoraba en girar, por el radio. Pero la velocidad angular es igual a el radio del ángulo girado sobre t, que es el periodo, ¿no es cierto? Que es el tiempo necesario para dar una vuelta completa y se simboliza con esta letra. Todos estos son conceptos que a mí me parecería que ustedes ya los han estudiado y no voy a volver a repetirlo. Esta pantalla que la he sacado del teórico es sumamente interesante tenerla en cuenta, porque está relacionando todo. Ahora, bien, yo lo que les digo es esto. Si uno sabe lo que es el periodo y lo que es la frecuencia, esta pantalla, perdón, esto que está aquí directamente uno infiere. Uno tiene que conocer una fórmula y de ahí inferir el resto. O sea, no hay que tener todas las fórmulas todo el tiempo porque los despejes los tienen que hacer ustedes. Vamos a terminar con la fuerza centrípeta y centrífuga. La fuerza centrípeta es la fuerza que se dirige hacia el centro de la curvatura. A medida que se produce el giro, hay una fuerza que tira hacia adentro y actúa sobre un objeto en movimiento sobre la trayectoria curvilínea. Esa es la fuerza centrípeta. Es la masa por la aceleración centrípeta que va hacia el centro, ¿sí? Hacia el centro de la circunferencia o trayectoria curvilínea. No vamos a trabajar mucho con esto. Y la centrífuga, ¿no? Que es la que permite que estos jóvenes se encuentren allí y no caigan todos de cabeza para aquí. Aparece como reacción a la centrípeta y está dirigida hacia afuera de la circunferencia con una dirección radial. ¿Para qué nos interesa conocer esto? A los diseñadores industriales, evidentemente, para mucho. Manejar estos conceptos les va a permitir diseñar desde ya con muchísima tranquilidad. ¿Y por qué no a los arqui también, que pueden de esta manera ampliar sus conceptos? Yo creo que son sumamente valiosos y cuando lo estudian y lo entienden, son sumamente sencillos. Bueno, con respecto de la parte teórica, creo que con esto, más o menos, salvo que ustedes tengan dudas, que si no son evacuadas hoy no implica que nunca más vamos a volver a este tema. Simplemente quiere decir que hasta acá llegamos con la teoría y que el arquitecto Ramallo va a seguir explicándoles los ejercicios. Pablo, ¿estás allí? Bueno, No sé si querés darles un descanso a los chicos. bueno, cortamos. Sí, primero quería preguntarles, a ver si nos pasó al principio de la clase, si tienen alguna duda sobre la unidad pasada, ¿sí? Como para cerrar eso ya, antes que sigamos mucho más adelante. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda de la unidad pasada, si no hay duda, sí vamos a un corte y arrancamos directamente con los ejercicios de cinemática. Pero por ahí quedó algo colgado, ¿no? Bueno, entonces cortamos un rato, cortamos 10 minutos y nos encontramos a las -5, 7 menos 5. ¿Parece bien? Ok. Bueno.
Bueno, ¿están ahí? Sí. Sí, profe. Seguimos. Así, el tema es corto, así que capaz que lo liquidamos rápido. Ya los libero. ¿Están todos? Prendan las cámaras todos. No, mentira. Pero que estén ahí. Bueno, este es el teórico que está subido, ¿sí? Para resumir un poco lo que vieron con el profe recién, que es lo teórico, yo les recomiendo para este tipo y para las otras unidades, siempre con la tabla de fórmulas, ¿sí? Fíjense que está separada en unidades, se van a la unidad de cinemática y dinámica, y dentro de esa unidad, básicamente van a tener, a ver, 4 tipos de ejercicios, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre y tiro vertical, hacia arriba o hacia abajo. ¿Ven? ¿Qué es lo que cambiaba, por ejemplo, en el tiro vertical hacia arriba o hacia abajo? Voy tirando preguntitas para ver si se entendió y arrancamos con lo práctico. ¿Cómo actúa la gravedad? Por ejemplo, si lo tiras para arriba, actúa de manera negativa en la ecuación, porque se contrarresta. Bien. Y si lo tiras para abajo, bueno, aumenta. Bien, bien. Cuando el tiro vertical es hacia arriba, la gravedad me lo va a ir frenando. Para que exista un tiro vertical hacia arriba, tiene que existir una velocidad inicial también. Y recuerden eso. Si yo digo tiro vertical hacia abajo, no es lo mismo que caída libre. Estas son algunas aclaraciones que por ahí se confunden, ¿sí? Caída libre es cuando la velocidad inicial es 0 y la gravedad es positiva, porque va aumentando. La aceleración es la aceleración de la gravedad. En cambio, si un tiro vertical hacia abajo, tengo una velocidad inicial. Si estoy arrojando un objeto hacia abajo con una velocidad inicial y la aceleración va a ser la de la gravedad. Eso es una aclaración. Bueno, también serían 5 temas en realidad, porque está movimiento circular también. Movimiento circular uniforme. Bueno, esto se los digo para cuando les toque un ejercicio con la hoja de fórmulas, primero identifiquen los datos que le dan para saber qué tipo de ejercicio es, ¿sí? Para cinemática esto es la parte teórica, movimiento, trayectoria, desplazamiento, las formas de la trayectoria, rapidez y velocidad, que es lo que dijo el profe. Bueno, estos gráficos. Bueno, vamos con este ejercicio. Dice, una grúa tipo Bobcat se desplaza a velocidad constante de 9 km/h. Con este único dato se pide determinar el valor de la velocidad en metros sobre segundo, determinar cuánto tiempo en segundos le tomará recorrer 25.000 centímetros. Realice un diagrama de espacio-tiempo, eso ustedes no lo van a hacer, y grafique un diagrama de velocidad de su tamaño. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos tengo? 9 km/h, ¿qué es? Velocidad, aceleración, distancia. La velocidad. La velocidad. Bien, ¿tengo aceleración? No. ¿No? No, porque es igual a 0. Claro, porque dice velocidad constante. Bien, bien. Una velocidad constante, o sea que no tengo aceleración, no hay variación de velocidad.
Bueno, ¿se animan a hacerlo a este rápidamente? O sea que utilizo la fórmula, ¿alguien la tiene ahí a mano? Que la escribe en el chat, así estamos todos de acuerdo. Es fácil. Bien. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Ah, eso también lo que les decía el profe. En la hoja de fórmulas creo que sale la D como distancia. Si ustedes ven otros apuntes, puede llegar a aparecer como E, de espacio. ¿Bien? Esa es la fórmula para movimiento rectilíneo uniforme. Con esa pueden despejar cualquiera, teniendo dos datos de esa, pueden despejar cualquiera de la otra. A ver. Yo les quería mostrar lo de la otra vez. Hay que tener en cuenta que son kilómetros por hora, después metros sobre segundo, después centímetros. Sí, Para cuando los calculen. sí. Este tipo de ejercicio, como la fórmula o el ejercicio en sí es bastante simple, fíjense que la complicación puede venir de las unidades, ¿sí? Les dan la velocidad en una unidad, pero se la piden en otra, le dan la distancia en una, pero se la piden en otra. Fíjense ustedes qué es lo que les conviene pasar, qué es lo que les conviene para facilitarlo. ¿Sí? Esto es lo que les decía la otra vez, disculpen así la rusticidad, pero es que lo tenía a mano, del triángulo ese para despejar, ¿lo conocen? Si no, bueno, para despejar Sí, cualquiera sí, de sí. esas. ¿Sí? Que si yo estoy sacando la velocidad, tapo velocidad y me queda distancia sobre tiempo. Si yo quiero despejar el tiempo, tapo el tiempo y me queda la distancia sobre la velocidad. Si no, tapo esto y me queda la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Una forma fácil, es como mnemotecnia de despeje. Por eso les decía que la profe me va a matar si llego a decirles esto, porque como matemáticamente no está bien. Pero por ahí a veces andan en quilombo en la cabeza y les puede servir. Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer, como decía la compañera, les pide determinar el valor de la velocidad en metros sobre segundos. Y a mí la velocidad me la dieron en kilómetros hora. Yo sé que son 9 kilómetros sobre una hora. ¿Bien? Yo tengo que pasar a metros sobre segundos. Entonces voy pasando como hacíamos antes. Primero los kilómetros a metros. ¿Bien? Y después ver cuántos segundos son una hora. ¿Se entiende eso? Ahora lo vamos a ver. Pero quiero saber cuánto les quedó. Escríbanme en el chat el resultado de 9 kilómetros hora en metros sobre segundo. Tiziana dice 2,5. 2,5. Bien. Bueno, parece que todos le dio lo mismo. Fíjense, esto es lo que les decía, para el que no lo entendió. Los 9, ¿sí? 9 kilómetros hora es lo mismo, o sea, la equivalencia sería los kilómetros, los paso a metros, ¿sí? Para que me quede metros sobre segundo la unidad, tengo que poner los kilómetros y su equivalencia de segundos, que era la hora esta. Entonces hago 1000 sobre 3600, 1000 dividido 3600 por 9. ¿Bien? Acá están las equivalencias. ¿Se entendió esto? Ahora, si no se entendió, me dicen, lo vemos de nuevo. Determinar cuánto tiempo en segundos le tomará recorrer 25.000 centímetros. Esto es lo que les decía. A ustedes les viene justo
trabajar en metros sobre segundos cuando les está pidiendo el tiempo en segundos. ¿Bien? La unidad que no les está conviniendo es esta. Fíjense cómo les conviene si trabaja pasar esto a metros, ¿sí? O sí, creo que es la más fácil, ¿no? No sé si alguien lo hace de otra forma de a ver cómo sería. No, es la más fácil, creo que es esa. Porque si no, si no lo tendrían que pasar a kilómetros para trabajarlo con horas. Díganme cuánto les da el tiempo. ¿100 segundos? ¿Alguien más? ¿Alguien no le dio eso? Una cosa, yo me compliqué de gusto, creo, porque en vez de hacerlo en metro, que ahora me estoy dando cuenta, lo pasé a hacer, o sea, lo dejé en centímetros en realidad. Me dio igual 100, pero claro, es más largo, o sea, lo hubiese hecho en metro. ¿Cómo hiciste? Porque eso es lo que me quedé pensando recién. ¿Cómo sería otro camino? Yo hice 1 kilómetro, que sería 100.000 centímetros. Bien, claro. Y 9 trabajaste con kilómetros velocidad. serían, claro, trabajé con centímetros. Entonces me queda que 900.000 centímetros era 3.600 segundos, como 25.000, que era lo que me daba, 25.000 centímetros X, y me da 100. Claro. Pero era más fácil el metro. No está mal. No está mal, pero bueno. Eso por ahí se van a ir dando cuenta con la práctica. Haciendo más van a decir, me convenía hacer esto en vez de esto. ¿Sí? Así que véanlo en los prácticos. No está mal. Bueno, 100 segundos. ¿Sí? La velocidad 2,5, como habían dicho ustedes, metros sobre segundos. Ahora, utilizo la fórmula esta que me habían dicho, calculando el tiempo, ¿sí? Tiempo igual a espacio sobre velocidad. ¿Ven? Acá aparece espacio. Esto tendré que modificarlo de distancia. Hace la equivalencia en metros, con la regla de 3 simple. ¿Sí? ¿Cuánto les da? ¿Cuántos metros son 25.000 centímetros? 250. Bien. 250 metros. Este es lo que hace. Los 25.000 por 0,1 dividido, simplifica centímetros, le queda el metro. ¿Bien? 250 metros. Lo aplica los datos a la fórmula. 250 metros dividido 2,5 metros sobre segundo, que era la velocidad que habían calculado. Como esto también a mí me sirve cuando tengo dudas, ver las unidades. ¿Sí? Fíjense las unidades. Si a mí me piden tiempo, yo tengo que tratar de que la unidad, me tiene que quedar en segundos, en minutos o en horas. ¿Bien? Entonces, si yo tengo metros acá y metros sobre segundos, estas unidades se me van a simplificar y me van a quedar en segundos. Si yo estoy hablando de velocidad, me va a tener que dar en metros sobre segundos, o sea que tengo que hacer una división. Y si hablo de distancias, me tendría que quedar en metros. Si yo estoy hablando de aceleración, ¿cuál es la unidad de aceleración? Metros al segundo cuadrado. O una de las unidades. Metros, segundos al cuadrado. ¿Sí? ¿Entienden eso? Este es otro ejercicio, si quieren lo veamos, si nos da el tiempo lo vemos. Pero... A ver, quiero que veamos eso antes. Bueno, ahí lo voy a explicar cuando lleguemos por ahí. En caída libre es como más gráfico. Bueno, estos son algunos de los ejemplos también que hablamos al principio, para qué utilidad podría darse. Estos son medio rebuscados los ejemplos. Sí, un urbanista debe proyectar un sistema de transporte y ubicar las estaciones de carga para un nuevo tren urbano eléctrico. Hagan de cuenta que lo que
ustedes lo que tienen que proyectar es un sistema de transporte y lo único que le da es que la autonomía de carga de esa batería son 40 minutos y la velocidad constante que tiene son 55 kilómetros. Entonces, eso, ¿sí?, les está dando el tiempo y la velocidad. Lo que les hace despejar, ¿qué es? Tengo esas dos variables. Y es para proyectar estaciones. ¿Qué es lo que me está preguntando? La distancia. La distancia, bien, el espacio. Es como que yo tendría que decir, bueno, como máximo puedo tener entre cada estación tantos metros o kilómetros, dependiendo de esto, ¿sí? En este caso, dice un circuito de automovilismo garantizando que los competidores puedan ser vistos al menos 30 segundos. Los autos corren a 130 kilómetros por hora. Bueno, en este caso es lo mismo, poniendo de ejemplo como que deberían esos autos estar en una determinada distancia, cierta cantidad de tiempo, como para por eso son ejemplitos, como para darle un poco de lógica. Bueno, este caso se podría dar si esta velocidad fuese constante. Pero ¿qué pasa en esto? ¿Les gustan los autos o los que no? ¿Qué pasa en estas rectas con estos autos? ¿La velocidad va a ser 130 kilómetros? ¿Va a ser constante? No, varía. No, varía, va a haber una mayor la aceleración. Claro, o sea que este no sería tan bueno, ¿sí? Si hay una aceleración, vamos a entrar en movimiento rectilíneo uniformemente variado. Que en este lo importante es que la aceleración es constante, ¿sí? Es variado, pero la aceleración es siempre la misma. De lo teórico. Bueno, vamos a un ejemplo, a un ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Un camión transita a 60 kilómetros por hora, ¿sí? En 6 segundos llega a los 90 kilómetros por hora, 90 kilómetros hora, 60 kilómetros hora. Con esos datos determinan qué tipo de movimiento tiene el camión, ya lo dijimos, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Expresa la velocidad del camión en metros sobre segundos. Hagamos esto primero, para ver si quedó claro, ¿sí? Díganme las dos velocidades, los 60 kilómetros hora y los 90 kilómetros hora en metros sobre segundo. El primero, el de los 60 kilómetros, da 16,6. Bueno, vayan poniéndolo en el chat, así lo vamos comparando. Sí, que bueno, creo que a todos les va eso, ¿sí? 16,6. Chicos, en este, bueno, no es tan importante la cantidad de decimales, pero se van a dar, cuando en los otros ejercicios, generalmente usamos 4 decimales, ¿sí? Y más que nada en el procedimiento, cuando vamos calculando, usen 4 decimales y al sumo pueden llegar a redondear en el resultado. Bien, bueno. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. La velocidad en metros sobre segundos, como ustedes me dijeron, 16,66 y los 90 son 25 metros sobre segundo.
Está bien. Si alguien no le dio, me dice y lo repetimos esto. Pero creo que se notan las equivalencias. Determine el valor de la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué fórmula tienen que usar? Eso es lo primero que tienen que ver. Bueno, yo tengo que sacar la aceleración. ¿Qué datos tengo y qué incógnitas me faltan? ¿Qué fórmula es la que tengo que usar? Velocidad sobre tiempo. O sea, la variación de velocidad sobre tiempo. Eso hice yo, perdón. La velocidad de la variación sobre la variación del tiempo, ¿sí? Ahí les va a aparecer en las fórmulas el triangulito que es delta mayúscula. Siempre que vean el triangulito ese, va a indicar variación, ¿sí? ¿Qué es la variación? Es la resta entre dos valores. Es medio pavo esto que les explico, pero por ahí se come. La resta entre dos valores de lo mismo, ¿sí? Variación de tiempo va a ser la resta de dos tiempos. Siempre vamos a restar el tiempo final menos el tiempo inicial. En este caso, si hablamos de tiempo, el tiempo va aumentando, o sea que la final va a ser mayor a la inicial. Pero en el caso de la velocidad, por ejemplo, ¿yo puedo tener una velocidad final menor a una velocidad inicial? Sí, sí se puede. ¿En qué caso? Cuando estás frenando, por ejemplo, en un automóvil. Bien. Yo puedo decir que un auto, siempre ponemos el ejemplo del auto porque es lo más gráfico, ¿no? Un auto va a 50 kilómetros por hora y después de 10 segundos llegó a 20 kilómetros por hora. Entonces ahí siempre la variación va a ser la final menos la inicial. Entonces esa aceleración va a ser negativa. El auto no fue, por más que se llame aceleración, en realidad lo que fue haciendo fue deteniendo, ¿sí? La velocidad. Fue disminuyendo la velocidad. Bueno, está bien la fórmula. Variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. ¿Cuánto les dio el resultado? Ahí se me complicó en el tiempo. La variación de, el tiempo final menos el tiempo inicial. Tengo los 6 segundos, ¿cierto? En 6 segundos llega a 90 kilómetros por hora, pero sí. Me perdí con el tiempo. Me perdí. Y fíjate, son 6 segundos, está bien, ese es el tiempo final. El final, pero el inicial sería cuando empieza. O sea, el inicial, o sea, vos estás tomando los 6 segundos como el tiempo final. 1, porque es por hora, o sea, no 1, pero digo, es 60 kilómetros por hora. ¿Está bien? No, ojo, estamos hablando de dos factores diferentes. Uno es la velocidad y otro es el tiempo. Vos lo que vas a restar van a ser los tiempos. Estos 6 segundos, ¿desde cuándo empezaron a contar? Llegar a los 90 kilómetros. Los 6 segundos, 90 kilómetros. Pero son 6 segundos transcurriendo desde el segundo 0, que va a los 60 kilómetros. No importa si antes, por decirte, viene viajando hace 1000 segundos. La variación se dio en el segundo 10. O sea que se toma como 6 directamente, 6 segundos. Claro, está bien. La variación es, ahí directamente te está dando la variación. Claro, no tendría que restar y no me daba cuenta, claro, que ya me dio la variación y se toma como que esa es la variación. Claro, porque en realidad la resta sería 6 segundos menos 0 segundos. Menos 0, claro. Sí, te quedan los 6. Gracias. La aceleración me da, dice Gonzalo Barrera, 1,3889. ¿Alguien más? Si a uno más le da ese resultado, lo doy por bueno.
¿Sí? Bueno. Bien. La fórmula de aceleración, velocidad, ¿sí? Diferencia de velocidad sobre la diferencia del tiempo. Eso es, lo está en paréntesis porque si no tendría que estar el delta B y el delta T. Bien. La velocidad final, bueno, acá saca directamente la resta de estos dos, ¿sí? Dividido ya la variación de tiempo, que es lo que hablábamos, en 6 segundos ya les da directamente la variación. Y fíjense acá el tema de las unidades. Por eso también les decía, si yo estoy calculando una aceleración, sé que las unidades me tienen que quedar en metros sobre segundos al cuadrado. Yo tengo metros sobre segundos por segundos, ¿sí? Entonces, los segundos me van a quedar al cuadrado por esta disposición matemática. ¿Bien? Dividido, perdón, 8,34 es de la resta de estos dos, ¿sí? Dividido 6 segundos, ¿sí? Porque lo dividen el tiempo, les da 1,39. Fíjense que acá lo redondeo, está bien lo que están poniendo ustedes, 1,389, 1,38, está bien, 1,39. Bueno, ahora les pregunta qué distancia en metros recorrió el camión. Está bueno que esté en metros porque siguen trabajando con las mismas unidades, no tienen que hacer paso de unidades. Díganme qué fórmula tienen que usar primero para sacar la distancia. Bueno, esta es media difícil como de escribir. Pero bueno, ¿se dan cuenta cuál es? Ojo, ojo que estamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Es la distancia en movimiento variado. Bien, ahí va. En el chat pusieron la fórmula. Bien. Esa. Y van reemplazando. ¿Sí? La velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Díganme cuánto les da. Vayan poniendo cuánto les da el resultado.
una consulta. Yo no sé si soy yo que lo tengo distinto o todo. Esa sería para, la tengo mal. ¿Qué distancia, bueno, notación científica dice acá, recorrió el camión en esas 2,5 horas? ¿Sería? Yo tengo esa, no sé si soy yo nada más que tengo eso. Claro, ese es de los ejercicios que estaban en Webley, que yo también lo tengo así en 2 horas, 5. Claro, yo le imprimí el Pero práctico. acá va a cambiar porque no está el dato. Claro, está en 2,5. No. Es la fórmula, es en el tiempo este, en los 6 segundos. Claro, pero El práctico claro, estaba así, claro. pero no. No, lo puedo acá, no, ni me acuerdo. No lo he visto en el libro. ¿Y cuándo les da? A ver. Bueno, ahí hay diferencia entre dos, así que espero que los otros pongan el resultado y vemos. Bueno, acuérdense siempre de las unidades, ¿sí? Si estamos hablando de distancia, en metros. A ver, 124, 129, 124, 125. Bueno, estaban cerca, por ahí, no sé. ¿Sí? Ojo. Reemplazo directamente en la fórmula, ¿sí? Velocidad inicial, los 16,66 metros por segundo por los 6 segundos, más un medio, ¿sí? O sea, la mitad de la aceleración, está bien, ¿sí? Que es esta que habíamos calculado acá, por 6 segundos al cuadrado. 125,016. Estaban más o menos cerca, ¿sí? 124, 98, no sé por qué, puede ser por los decimales que hayan usado que les da esa diferencia. ¿Pero se entendió? ¿Sí? Puede ser también que acá se las compliquen, que de esta fórmula, como pasó en el ejercicio que puso el profe, que todo esto le pidan el tiempo. Entonces tienen que despejar el tiempo. O le piden, si le pidieran la aceleración, en realidad, le pueden pedir la aceleración, ¿sí? Dándole la velocidad inicial y no dándole la final. Entonces la tienen que despejar con esta fórmula. Fíjense también, por eso le digo, fíjense los datos que les da para saber qué fórmula usar. Bueno, me expliqué bien. Hay algo que quedó ahí medio. Si no, sigo al otro. Bueno, bien. Bueno, pero está bien. Bueno, seguimos. Esto es más de lo del teórico, ¿sí? Llegamos a caída libre, que está dentro de los mismos movimientos rectilíneos uniformemente variados. ¿Bien? Caída libre habíamos dicho que es cuando se deja caer un objeto, no cuando le aplico una velocidad inicial. Solamente cuando lo dejo caer, la velocidad inicial es 0 y la aceleración es positiva y es la gravedad. ¿Sí? Fíjense, el tiempo, o sea, el tiempo igual a 0 segundos. Entonces la velocidad inicial tiene que ser 0. Yo estoy sosteniendo ese objeto antes de largarlo. ¿Hace una moto? Bueno, al segundo 1, la velocidad que va a tener va a ser 9,8. ¿Cómo sé eso? Porque la aceleración es 9,8 metros sobre segundos por cada segundo que transcurra. ¿Sí? De ahí viene la unidad, eso que les decía, que es segundos al cuadrado. Porque esta velocidad es por cada segundo de estos. Fíjense, el segundo 2 va a ser el doble
¿Bien? Y así. Por eso, esta es la velocidad, estamos hablando de velocidad, esta no es la aceleración. Si ustedes calcularan la aceleración, la diferencia de tiempo entre 1 segundo y 2 segundos, 1 segundo va a ser. Y la diferencia de velocidad final menos la inicial, ¿sí? Les va a dar la aceleración, que es 9,8. Bien, acá está. Aceleración es igual a la gravedad. Profe, Sí. tengo una consulta. En este caso, ¿no variaría según la densidad o el peso en sí No. Em, del objeto? hay una variación que nosotros no la consideramos, o sea, que es el rozamiento del aire, ¿sí? La forma de los objetos, ¿sí? Que influyen en la fórmula, pero más en profundidad. Nosotros vemos esto como despreciando esos datos. ¿Bien? ¿Se entiende? Es como que lo dejamos en caída libre. ¿No? Eso que decís vos tendría que ver con eso. Bueno. Y fíjense también en los exámenes o en el cuestionario, generalmente les va a decir que la gravedad no es 9,8 sino 10. Esto tiene que ver con lo que vimos en las unidades, en la primera también. Es por una cuestión de que sean más fáciles los números, ¿sí? Para que no le dé tanto decimal y esas cosas. Entonces se suele usar el valor aproximado 10 metros sobre segundo del cuadrado. Bueno, esto es como un sistema de referencia de eso que hablábamos al principio, de que la aceleración va a ser positiva mientras vaya para abajo y va a ser negativa mientras vaya hacia arriba, porque la gravedad la va a ir frenando. ¿Bien? Bueno, hacemos este. Para medir un edificio se decide dejar caer un objeto desde la terraza del mismo y medir el tiempo que tarda en llegar al piso. Los datos obtenidos, ¿sí? ¿Se entiende la situación? No tenían una cinta métrica para medir un edificio, dijeron, bueno, se les ocurrió esta idea, por ahí poco práctica, pero bueno, agarraron un objeto y lo dejaron caer desde la punta del edificio, en la parte de abajo, pusieron un balde con agua como para saber cuándo toca, en el instante justo que toca el suelo, parar el cronómetro y medir cuánto tiempo tardó en llegar al piso. Y con eso obtener la distancia. ¿Sí? Les da los datos que midieron fueron el tiempo en que cayó el objeto, 10 segundos. La gravedad, la tengo como dato, son los 10 metros sobre segundo del cuadrado. ¿Bien? ¿Cuál es la aceleración? ¿10 metros sobre segundo cuadrado? Bien, la gravedad, ¿sí? La aceleración es la misma de la gravedad que les dice acá, 10 metros sobre segundo cuadrado. La velocidad inicial, 0. 0. Bien, Cero. que dice que lo deja caer. Estas son para reforzar el concepto de caída. Bien, entonces podemos calcular la altura del edificio en metros, ¿sí? ¿Cuánto les da?
500 metros. Todos les dio 500 metros. ¿Alguien le dio diferente? Bueno, la fórmula, distancia media de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fíjense que es la que habíamos usado antes, que es de tiro vertical, les da velocidad inicial por el tiempo, que se anula y les queda solamente esto. Bueno, reemplazo los datos, ¿sí? 500 metros. Acá, bueno, la gravedad me la da, el tiempo, solamente aplico la fórmula, 500 metros. Vamos al siguiente punto. La velocidad con la que llegó el objeto al piso en kilómetros hora. ¿Cómo puedo sacar esta? ¿Se dan cuenta? O sea, va a ser en el segundo 10. ¿Sería gravedad por tiempo? ¿Esa ecuación? Acordate que es variado. Movimiento uniformemente variado. ¿Con qué velocidad llegó el objeto? O sea, cuando llegó, velocidad 0, ¿no? Porque se detuvo. Pero justo en el instante antes de tocar el piso, ¿cuál fue la velocidad que alcanzó? Vos me dijiste gravedad por tiempo, yo te dije que no. Claro, no era esa era la que decía el loco. Sí, sí, pues, de animal. ¿Cuánto les da? Estoy hablando de velocidad final. Recuerden las unidades. Le digo las unidades porque si estoy hablando de velocidad, estoy hablando de metros sobre segundos, o, como les pide el ejercicio, en kilómetros hora. Ojo, Gonzalo, que segundos al cuadrado es aceleración. Bueno, ¿cuánto les da? 360 kilómetros por hora. Bien. Bueno, gravedad por tiempo era 10 por 10, 100 metros sobre segundo. Bien. Bueno, quiero ver si llegamos al otro. Bueno, esto, una aclaración también, cuando tenemos velocidad inicial, habíamos dicho, sea para arriba, sí o sí tienen que tener velocidad inicial, si no, el objeto no va a subir, y si no, cuando lo tire desde arriba, también va a tener velocidad inicial, en tiro vertical. En este caso, yo arrojo un objeto hacia arriba, este objeto va a llegar a una altura máxima, ¿sí? Esa altura máxima, ¿qué velocidad va a tener? 0. 0, ¿sí? El objeto va a salir con una velocidad inicial, va a recorrer una distancia con una velocidad que se va a ir disminuyendo, porque la gravedad lo va a ir frenando, hasta llegar a 0, que va a ser la altura máxima de ese objeto.
se detiene por un instante mínimo y empieza a caer. Esa caída, ¿va a ser tiro vertical? No, va a ser caída libre. Bien, bien. Por más que a la salida haya sido tiro vertical, cuando empiece a caer, va a ser caída libre. Unas aclaraciones por ahí. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? De tiro vertical. Un ladrillo es arrojado hacia arriba en forma vertical con velocidad inicial de 10 km/h. Determina la altura máxima que alcanzará el ladrillo, expresada en metros. ¿Qué fórmula vamos a usar? Tiro vertical hacia arriba. No sé si está acá, disculpen que se lo saque, pero fíjense acá, lo único que varía cuando va hacia arriba o hacia abajo es el signo de la aceleración. Perdón, sí. ¿Sí? Para calcular la altura máxima solo tengo como datos las velocidades inicial y final. La inicial 10 km/h y la final dijimos que va a ser 0. Bien. ¿Tienen alguna fórmula para calcular la altura máxima? La velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por g por la variación de la altura, ¿está bien? Hay que despejar. Y hay que despejar. Negativo. Sí. Fíjate, me parece que hay otra que está como resumida y despejada. Ah, pero siempre lo complicado me busco yo. Digo, mira, re largo me quedo encima. Pero no le erras. No sé si a veces, dependiendo del libro que tengan, estaba en la hoja de fórmulas o si no está ahí, está en la unidad. En la unidad de cinemática creo que está la fórmula. Tengo acá. Sí, profe, está la fórmula en la página 68, creo que. Página 68. Sí, porque estoy viendo que... Ah, no, hay una acá, la que tengo yo, altura máxima. Fíjense que es la que puso Sara en el chat. Velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por gravedad. ¿Cuánto les da? Ah, que me equivoqué, puse cuando despejé.
¿Alguien más? Para desempatar. Fíjense, acá les plantea el despeje de la fórmula esa que decías vos, Enia. ¿Sí? Que al Sí, sí, final, sí. al final le queda como la que le pone como altura máxima. ¿Bien? ¿Alguien más le dio un resultado? Profe, disculpe, esa fórmula no está en la hoja de fórmula, ¿o no? A ver, yo tengo esta. A ver. O sea, está con la aceleración, pero acá sería la gravedad. Yo tengo esta. ¿Están viendo? Sí. Sí. Que en tiro vertical tengo esta. ¿Está bien? Velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por gravedad. ¿Tienen esta hoja de fórmula o tienen otra? No, tenemos otra. Yo tengo esa. Yo estoy usando esa misma, profe. Bueno, Yo tengo otra. fíjense de conseguirla porque creo que una de las modificaciones es esa. Pero está, dice, si te fijas, no sé quién habló, dice, donde dice fórmulas, ¿cómo es que decía? O elementos de consulta y aparece, es esta, la hoja principal, y aparece ahí. Ah, bueno. Bueno, ¿cuánto les dio? Reemplazo. Fíjense que para usar el dato que le da en kilómetros hora, lo tuvo que pasar a metros sobre segundo, porque la gravedad es en metros sobre segundo. ¿Bien? (0.3857) bueno, 0.3855. Quiero ver, había algunos que se habían equivocado, no sé por qué. Bueno, me parece que se perdieron un poco o no. ¿Vale? Me está dando duda que de esto. A ver, Rodrigo, me perdí. Bueno, vamos del principio. Esto, tiro vertical hacia arriba. Bien, la fórmula es la de altura máxima, que es esta que estamos viendo acá. Que me pide la velocidad inicial. La velocidad inicial es 10 kilómetros hora. Pero para usarla, la vamos a tener que pasar a metros sobre segundo, porque sabemos que la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado, que es la gravedad, acá me la da. ¿Sí? Entonces, este dato, lo primero que tengo que hacer son los 10 kilómetros hora, pasarlo a metros sobre segundo. ¿Cuánto les dio eso?
Yo estoy dudando si esto está mal ahí. ¿Cuánto les dio ese dato? De 10 kilómetros hora a metros sobre segundo. 2,777 metros sobre segundo. Bien, 2,77 metros sobre segundos. Ahora eso lo tienen que elevar al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto les da eso? Eso les tiene que dar 7,71. ¿Está bien? Sí. 7,71. Bien. Entonces acá está bien esto. 7,71 metros sobre segundo al cuadrado. Este es el dato que obtuve de esto. Dividido 2 por la gravedad, que en este caso es negativa, ¿sí? Porque va hacia arriba, la va a ir frenando. Me queda, hagan este cálculo y les tienen que dar este resultado si no está mal. A varios les dio ese, por eso... Ah, bueno, vas, dijiste que te habías confundido al principio. María, Eugenia, ¿te dio bien? Sí. Sí, me dio, pero, o sea, que me confundí porque, viste, como la velocidad inicial es negativa, me la mandé cuando, ahí, con el negativo, pero sí me dio. Claro, no, bien, ahí estoy revisando el chat, les dio bien a vos y a que... Bueno. Ah, bueno, medio tarde salió acá el paso. Sí, de kilómetro hora a metros sobre segundo, 2,77. Bueno, y la parte de movimiento circular que la vieron con la profe, con Cristina. Chicos, presten atención a esto. No hay mucho ejercicio de esto, pero más que nada conceptos para que lo puedan resolver. ¿Sí? La velocidad angular, fíjense que si lo tradujeran es la misma fórmula que la de movimiento. Rectilíneo, uniforme. Velocidad igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? En vez de acá tener la distancia, van a tener ángulos, porque esto, hagan de cuenta, por ejemplo, si a este círculo lo cortáramos acá y lo desplegáramos, ¿sí? Lo abriéramos, tendríamos una distancia lineal. ¿Bien? Entonces la fórmula es eso, es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Pero como esta distancia la plegamos, ¿sí? La cerramos en un círculo, lo que van a medir es ángulos. ¿Cuánto recorre de esa distancia en ángulos? ¿Bien? ¿En qué unidad me va a dar esa velocidad angular? Si yo estoy diciendo que voy a dividir ángulos sobre tiempo. Vamos al revés. ¿Qué unidad tienen los ángulos? Grados Grados. Bien. sobre segundo, o bueno, el tiempo que tengas. Claro, ¿el tiempo qué unidad tiene? Pueden ser segundos. Segundos. Bien, minutos. Sí. Hagamos de cuenta, grados sobre segundos. ¿Sí? Esa va a ser la unidad de la velocidad angular. ¿Se entiende? Todo para que Sí. hagan esa relación de unidades y fórmulas. Y esto también les va a ser bastante importante. Después lo ven en ondas de nuevo. El periodo. ¿Sí? Cuando hablamos de periodo es tiempo. Tiempo en realizar un giro completo. ¿Bien? O sea que si el periodo, ¿en qué unidad lo voy a encontrar? En segundos. En O en segundos, horas. horas o en minutos. Bien, porque estoy hablando de tiempos en dar un giro entero. Y la frecuencia es la cantidad de giros que da en un determinado tiempo. Hagamos de cuenta acá el periodo da una vuelta en un segundo. En realidad, el periodo es el tiempo, ¿bien? El segundo ese que tardó en dar una vuelta. Y la frecuencia es la cantidad de vueltas que daría. Tendría que ser más rápido para que
A ver, un ejemplo rápido, el periodo es el tiempo que tarda el colectivo en dar todo el recorrido completo. Ese sería el periodo. Y la frecuencia es la cantidad de colectivos que pasan en la parada donde yo estoy, ¿sí? Eso lo tendrían que tomar, estoy en la parada 1 hora, o sea, porque es en relación al tiempo que yo esté parado, ¿sí? Estuve 1 hora en la parada y pasaron 3 colectivos. Esa es la frecuencia que tiene. Un ejemplo por ahí para también acordarse. ¿Bien? Bueno. Esto es lo que explicó la profe. Una consulta. Sí. Yo lo tengo en el número 3, al ejercicio que dice, no me doy cuenta. Un objeto gira a 2000 revoluciones por minuto con un radio de 5 metros. Y en ese hay que determinar el periodo en segundos, la frecuencia en hertz, la velocidad angular en radianes sobre segundo y la velocidad lineal en metros por segundo. No sé por dónde arrancar. No sé si podés, si no, bueno, en la próxima clase igual. A ver, ya te digo. Yo lo tengo como ejercicio 3 en el práctico que imprimí ahí, no sé. ¿Si alguien lo tiene o soy yo nomás? ¿En el práctico eso es para practicar o en un cabino? No, el práctico que tenemos ahí para practicar. A ver. Donde está el teórico que dice teórico 1, te dice práctico 1, teórico 2, práctico 2, ahí. ¿No? Bueno, si no lo hacemos después, bueno. Y no está resuelto ese, a ver. Vamos a ver. Ya me fijo rápidamente, por lo menos para que lo planteemos. Por ahí no lo desacuerdo. El 3. Ah, sí, ya me acuerdo cuál es. Se me complicó, claro, porque te viste empieza con los radianes, ya está, se me perdí. Sí, a ver si lo puedo compartir. Un objeto gira a 2000 revoluciones por minuto con un radio de 5 metros. Determina su periodo en segundos, su frecuencia en hertz, su velocidad angular en radianes. Otra de las cosas que no le dije, la frecuencia, la unidad de la frecuencia es hertz. Bueno, lo de radianes, esto está creo que en la última parte del libro. Eso de pasar a sexagesimales y radianes. Fíjate ahí si no lo vemos en la clase que viene. Pero, para sacar su periodo, a vos te hace falta saber cuánto tarda en dar una vuelta. Te dice 2000 vueltas en 1 minuto. Entonces, y te lo piden en segundos acá. Sí, hay que pasarlo ahí, sí. Entonces, ¿eso lo pudiste hacer? Sí, me quedé ahí donde dice, cuando me pregunta, por ejemplo, la velocidad angular, pero bueno, ahora la profe lo explicó, así que lo voy a leer y bueno, te pregunto, o sea, lo explicó bien, lo entendí por el teórico. Así bueno. Veo a ver si me sale y cualquier cosa, la clase que viene te pregunto. Bueno, fíjense, para sacar velocidad angular, ustedes tienen que tener algún tipo, acá está la W, esta es algún tipo de ángulo sobre algún tiempo. ¿Ven? El tiempo, acá utiliza estos datos de periodo y de frecuencia, dice, esto es cuánto es una vuelta y esto cuánto tarda en dar una vuelta. Entonces esa es la velocidad angular. Bien, acá creo que lo hace, por ejemplo, de otra forma. Están 2 procedimientos. ¿Sí? Fíjense cuál es el que más se ubica. Estos 2 pi por radio significa una vuelta. Y ahí la T esta es el periodo, que era el tiempo en dar una vuelta. Entonces, dividiendo esas 2 cosas, me da la velocidad en radianes sobre segundos. ¿Sí?
¿Sí? Más o menos. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, gente, repasando, bueno, nada, el repaso lo hicimos al principio, los temas que vimos, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dentro de esos vimos caída libre, tiro vertical, hacia arriba y hacia abajo, y dentro de movimiento rectilíneo uniforme, giro, movimiento circular, para hacer así como un cierre. Si hay algunas dudas, le dedicamos unos minutitos la clase que viene. Hagan los ejercicios, practiquen, y bueno, los libero por mí, nada más. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Fíjense que creo que ya en la clase que viene empezamos materia y energía. ¿Sí? Que va a estar dividida en 2 clases. Bueno, Gracias. si no hay nada más, Chao. nos vemos. Gracias. Chau. Hasta luego. Nos vemos, profe. Chao, chao.